Bienvenidos a AAF. Hoy veremos el origen de la filosofía. Partimos de la base que la filosofía occidental empezó durante el siglo VII a.C. en la antigua Grecia, concretamente en la ciudad jónica de Mileto. El primer filósofo reconocido es Tales de Mileto, y las primeras cuestiones que tratan los primeros pensadores tienen que ver con el origen del universo y la materia de las cosas. La humanidad siempre ha estado sedienta de hallar respuestas a los fenómenos que es incapaz de comprender. Ante la imposibilidad de saciar su curiosidad, imagina seres superiores que están por encima de nuestra realidad y que son responsables de todo lo que no comprendemos. De aquí nace la mitología y todos los planteamientos establecidos que marcan la cultura y la comprensión de una sociedad. Pero cuando los planteamientos de esta mitología empiezan a marcar límites en las nuevas preguntas, el ser humano encuentra un nuevo camino, la razón. De aquí se produce el camino del mito al logos. Este fenómeno no significa que en la antigua Grecia se olvidaran de los dioses. Lo que realmente cambia no es todo lo que se cree, sino la forma de pensar nuevas respuestas y poner en duda lo que se creía. Al comprender a los que iniciaron este cambio, hay que enfrentarse a un planteamiento que está en todos los libros de filosofía. Sócrates se presenta como el filósofo de los filósofos. De él vienen Platón y Aristóteles, los más clásicos de los clásicos. Todo lo que viene atrás se le llama presocráticos. Esto se pone así porque muchas veces se considera a Sócrates como el primer verdadero filósofo. Pero si Sócrates es del siglo V a.C. y hemos dicho que la filosofía empieza en el 7 AC, aquí hay una contradicción. Bueno, esto se debe por la distinción entre sabio y filósofo. En este inicio del camino hacia el logos, nos encontramos que las primeras personas en usar la razón para resolver problemas que los mitos no pueden resolver son los sabios. En un contexto mítico, estas personas aún se les asocia con historias inverosímiles, poderes sobrenaturales y conexiones divinas, ya que se dice que tienen una habilidad innata, el saber, una capacidad que les permite poder dar respuesta a todas las preguntas de todos los ámbitos. Este saber está por encima del aprendizaje, ya que las personas pueden aprender del sabio copiando e imitando, pero nunca pueden llegar a tener un conocimiento de su mismo nivel porque no han nacido con esta agudeza mental. Con Platón se produce un cambio porque él considera que el filósofo ha conseguido superar al sabio, ya que el filósofo ha conseguido ir más allá de las teorías del sabio y elaborar una tesis filosófica desde donde partir y transmitir el conocimiento. En cambio, para Aristóteles no hay distinción entre sabio y filósofo, porque para que una persona haya podido teorizar, tiene que haber pensado una tesis filosófica aunque no la haya desarrollado oralmente. Desde este planteamiento, para Platón, Sócrates sería el primer filósofo porque aunque no escribió nada en vida, sí que desarrolló una tesis filosófica y la transmitió a sus alumnos. Mientras que para Aristóteles, el primer filósofo sería Tales porque fue el primero en teorizar sobre la realidad. Aclarados estos conceptos, vamos a ver por qué todo empezó en Grecia y hoy no estamos hablando de una antigua tribu chechena. Aquí hay diversos factores históricos a tener en cuenta, donde destacan tres factores principales que influenciaron directamente a su cultura: la tolerancia religiosa, la influencia de otras culturas y el ocio. El primer factor tiene que ver que Grecia, a diferencia de lo que pasaba en Egipto y en Persia, no era una dictadura religiosa. Por lo tanto,
los ciudadanos podían dar múltiples interpretaciones a los mitos e incluso podían ponerlos en duda. El segundo factor tiene que ver con los planteamientos que surgieron a partir de estar en contacto con otras culturas y ver que tenían dioses distintos. Al principio negaron estos dioses, después se preguntaron si a lo mejor eran los mismos dioses que los suyos, pero como se habían manifestado en otro lugar, se interpretarían de otra manera. Pero al final llegaron a haber personas que dudaron tanto que pensaron que a lo mejor ni los dioses de los otros, ni sus propios dioses, eran correctos y algunos de sus mitos podían ser falsos. Y al final llegamos al ocio. Debemos tener en cuenta que muchas familias griegas se enriquecieron con el comercio. Esto hizo que en algunas familias algunas personas no tuviesen que trabajar por lo menos la mayor parte de su tiempo. Y esto hizo que algunos filósofos que venían de familias más adineradas y bien posicionadas pudiesen dedicar su día a día a la filosofía. Otros factores que debemos tener en cuenta fueron el factor político y el factor científico. En el factor político debemos recordar que estamos en un contexto de polis que están articulando toda una teoría política bastante avanzada. Y claro, para desarrollar esta teoría política hace falta saber cómo es la sociedad para ver qué mecanismos son los correctos para administrarla. Y en el sector científico vemos que cada vez los griegos están descubriendo cosas nuevas. Aquí sobre todo podríamos destacar la cartografía. Cuando navegaban no paraban de descubrir nuevas islas y tierras muy lejanas que no solo contradecían sus viejos mapas, sino que ponían en duda todas las historias de viajes que estaban en sus mitos más sagrados. Por otro lado, tenemos la influencia de los mitos. No debemos olvidarnos de que aunque los griegos no paraban de aprender cosas nuevas, siempre estarán influenciados por sus mitos. Y en el caso de la filosofía, destacan las influencias de los cultos a Apolo y a Dionisio. Con Apolo tenemos al dios del fuego y la música, representado por el arco y la lira, una dualidad contradictoria entre destrucción y creación que usarán algunos filósofos. Pero Apolo destaca sobre todo por ser el dios de la palabra, y en esta exaltación de la palabra tenemos que tener en cuenta a la Pitia de Delos. La Pitia era una joven mujer virgen que dedicaba su vida a los dioses. Esta sacerdotisa tenía una relación privilegiada y exclusiva con los dioses. Esto hacía que pudiese predecir el futuro porque cuando las personas le preguntaban sobre su mañana, ella podía conectar directamente con el conocimiento exclusivo de los dioses y lo podía transmitir. Pero esta transmisión de conocimiento se hacía de una manera que ningún mortal lo podía entender del todo. Por eso tenemos la influencia de una verdad incuestionable que es susceptible a múltiples interpretaciones, algo también presente en algunos filósofos que veremos próximamente. Aparte, hemos de destacar que la Pitia estaba sujeta a unos gases que sobresalían de la Tierra que producían alucinaciones. Es decir, la Pitia iba loquísima. Aquí podemos enlazar directamente con Dionisio, que era el dios de la fiesta y el vino y que había renacido de la tierra. En el culto a Dionisio, muchas veces se consumían sustancias que también ponían loquísimos a los griegos y los llevaban a un escenario de conexión con el todo, donde se planteaban preguntas que nunca se habían planteado. Y respecto al vino, tenéis una curiosidad muy interesante en la descripción junto a las fuentes. Y aquí acaba todo. Gracias por llegar hasta el final. Y si quieres más AAF, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.